Acá, perfecto. Bueno, la charla de hoy se trata de reclutamiento pulmonar, tanto alveolar como vascular. Los objetivos de esta charla vamos a tener como guía principalmente, bueno, conocer los fundamentos del reclutamiento alveolar y su rol dentro de la estrategia de ventilación protectiva, establecer el rol de las atelectasias que se generan durante una anestesia general, repasar los diferentes tipos de maniobras de reclutamiento que podemos aplicar, sobre todo en quirófano, que son más reducidas que muchas estrategias que se hablan para pacientes en terapia, las indicaciones, contraindicaciones y beneficios que tienen estas maniobras, y recordar el concepto, un repaso final sobre el reclutamiento vascular pulmonar. Entonces, para empezar, el concepto de las maniobras de reclutamiento se trata de que son estrategias ventilatorias que nos van a ayudar a abrir o reabrir alvéolos que previamente se colapsaron, o sea, zonas atelectasiadas del pulmón. Esas zonas atelectasiadas justamente sufren atelectasias por lo que vemos en el gráfico inferior. Un segundo que voy a poner puntero, así les puedo señalar. Pero carajo. Bien, en el gráfico inferior, en el cual la presión clave para tanto la generación de atelectasias como la reversión de las atelectasias mediante maniobra de reclutamiento va a ser la presión transpulmonar, o sea, la presión que está dentro del alvéolo y su diferencia con la presión que lo rodea, o sea, la presión intrapleural. Las maniobras de reclutamiento lo que van a hacer es aumentar las presiones en la vía aérea, generando aumento de las presiones en el alvéolo, y de esta forma superar las presiones intrapleurales y llegar a presiones transpulmonares que generen la apertura de esos alvéolos. Esa presión transpulmonar, en el momento que va a abrir alvéolos, es durante la inspiración, es el momento en que la presión transpulmonar es la más grande durante un ciclo ventilatorio. Esa presión transpulmonar que va a abrir alvéolos es la presión de apertura, y va a estar determinada por la máxima presión que nosotros generemos durante la inspiración, o sea, la presión plató. Vamos a tener que generar una suficiente presión plató como para generar, llegar y superar la presión de apertura de alvéolos. Ahora, para abrir esos alvéolos vamos a tener que generar presiones mucho más elevadas, presiones transpulmonares mucho más elevadas que las que vamos a tener que generar para mantenerlos abiertos. Y esto se explica por esta que es la ley de Laplace, en la cual describe que la presión transpulmonar que nosotros vamos a generar va a ser directamente proporcional a la tensión superficial que tengan esos alvéolos e inversamente proporcional al radio interno de esos alvéolos. O sea, regiones atelectasiadas, en las cuales el radio interno es muy bajo, vamos a necesitar presiones transpulmonares más elevadas, por eso para abrir alvéolos atelectasiados necesitamos altas presiones plató, y una vez abiertos, para mantenerlos en ese estado, las presiones que vamos a necesitar son mucho más bajas porque el radio de esos alvéolos, el radio interno de esos alvéolos, ya va a estar elevado. Bien. Como concepto, entonces, estas maniobras de reclutamiento están encasilladas dentro de una estrategia de ventilación protectiva. Y el rol de estas maniobras de reclutamiento y el mantenimiento de los alvéolos abiertos mediante PIP, en esta estrategia es la parte de la ventilación a pulmón abierto. O sea, abrir alvéolos con maniobras de reclutamiento y mantenerlos abiertos con una PIP titulada de acuerdo a cada paciente. Acá hay una gran diferencia entre los dos tipos de pulmones sobre los que más hablan los papers y los que tenemos, que son pulmones de anestesia y pulmones de terapia. ¿Cuál es la diferencia? La anestesia... Mary, ¿podés silenciarlo, por favor? Si no te... Sí. Gracias. Entonces, tenemos estos dos tipos de pulmones que van a llevar a diferentes estrategias y que las maniobras de reclutamiento sean efectivas en algunos pacientes y en otros no. Mientras que, por ejemplo, como vemos en el pulmón de la izquierda, son pulmones en los cuales tenemos alvéolos normales
y una región de atelectasia en las bases pulmonares. Esto es lo que pasa en los pacientes de anestesia, en los cuales las alteraciones, sobre todo ventilatorias, tanto de la oxigenación como de la dinámica pulmonar, de la mecánica pulmonar, se producen a predominio de atelectasias, mientras que los pulmones de terapia tienen diferentes mecanismos fisiopatológicos, como edema, regiones que no son reclutables, en los cuales tal vez maniobras de reclutamiento no van a ser tan efectivas. Eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Vemos tejido reclutado en función de la presión que nosotros generamos en la vía aérea. Vemos como, por ejemplo, en la curva superior, en Bordeaux, a medida que aumentamos las presiones, como las que generamos mediante una maniobra de reclutamiento, generamos tejido pulmonar reclutado, mientras que, por ejemplo, en la curva verde, yéndonos al otro extremo, un pulmón no reclutable, en el que aumentar las presiones en la vía aérea y, por lo tanto, aumentar las presiones pulmonares, no nos genera reclutamiento de tejido pulmonar. Entonces, las atelectasias se ven en pacientes en anestesia general, incluso, por ejemplo, como estas imágenes que tenemos acá, 10 minutos después de que hacemos la inducción y la intubación del paciente. Esas atelectasias pueden ocupar hasta un 10% del tejido pulmonar total y un 20% en las bases pulmonares. Sobre todo estas atelectasias van a ser peores en ciertos tipos más graves en ciertos tipos de cirugías o en pacientes predispuestos, como por ejemplo son los pacientes obesos. Como vemos acá, previo a la inducción, después de la inducción, las atelectasias son mucho más marcadas en estas zonas que vemos acá de consolidación, sobre todo en las bases pulmonares y las regiones dorsales del pulmón de un paciente en decúbito dorsal, son mucho más marcadas en pacientes obesos que en no obesos, e incluso 24 horas después de la cirugía, las atelectasias no perduran en pacientes no obesos, mientras que en pacientes obesos perduran incluso después de 24 horas. Entonces, ¿por qué se van a generar las atelectasias durante la anestesia general? Tenemos 3 mecanismos, de los cuales 2 son los principales de generar atelectasias. La compresión, la reabsorción de gas y la disminución de surfactante como tercer mecanismo sin tanta contribución. La compresión es el principal mecanismo que tiene que ver con lo que ya estuvimos hablando. El aumento de la presión pleural generado por diferentes mecanismos, como por ejemplo el tipo de cirugía, o sea, la posición de la cirugía, un paciente en posición de litotomía, un paciente en posición de Trendelenburg, un paciente obeso, o cirugías que compriman el tórax o el abdomen, van a llevar a un aumento de la presión pleural que va a superar a la presión alveolar y va a generar el colapso de alveolos, por esa disminución de la presión transpulmonar. Por otro lado, las atelectasias durante anestesia general van a tener un segundo mecanismo principal que va a ser la reabsorción de gas. Cuando nuestra capacidad residual, la capacidad residual funcional de nuestro paciente sea menor al volumen o a la capacidad de cierre, lo que se va a producir es el colapso de la pequeña vía aérea. Los alvéolos de esta forma se transforman en una bolsa cerrada, los cuales siguen teniendo perfusión, pero dejan de tener ventilación. Entonces, el oxígeno pasa al torrente sanguíneo sin renovar los gases que estaban llenando esos alvéolos. Por ende, se produce una disminución del volumen alveolar por disminución de la contribución del oxígeno a ese volumen total. Por eso, como dice acá, las FiO2 altas, generando mayor denitrogenización del pulmón, van a contribuir más a este tipo de atelectasias. El tercer mecanismo, que sobre todo es un mecanismo que se produce en alvéolos que ya se atelectasiaron y predispone a atelectasias siguientes, es la alteración o la disminución del surfactante. Como vemos, las atelectasias se distribuyen principalmente en las bases pulmonares, como dijimos, y en un paciente en decúbito dorsal, en las bases pulmonares y en las regiones dorsales. ¿Por qué? Por un lado, hay una contribución tanto de un desplazamiento cefálico del diafragma, como y el peso de la caja torácica sobre el tejido pulmonar. En un paciente que está bajo anestesia general y relajado.
Por otro lado, hay una alteración de la mecánica diafragmática, generando que las bases se desplacen hacia cefálico. La línea punteada son las bases en un paciente sin anestesia general. Durante la anestesia lo que se produce es que las bases se desplazan en dirección cefálica y la región superior, la no dependiente, se desplaza hacia caudal. Entonces, ¿qué va a generar esto? Atelectasias en las bases pulmonares, sobre todo. Por otro lado, en la región dorsal. Por otro lado, tenemos en un paciente normal, normalmente es un fenómeno normal que a medida que descendemos de acuerdo a la gravedad, tanto el peso del propio tejido pulmonar como estos factores que hablábamos durante la cirugía van a generar una presión intrapleural, un gradiente de presión intrapleural, en las cuales la presión intrapleural va a ser más baja dentro, en las regiones superiores, y presión intrapleural positiva y más alta en las regiones inferiores del pulmón. Esto va a generar mayor presión sobreimpuesta por un patrón gravitacional en las bases del pulmón en paciente parado, en bipedestación, y en las regiones dorsales del pulmón en un paciente en decúbito dorsal. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de las atelectasias? Por un lado, como mecanismo principal de las consecuencias que vamos a ver después, es una disminución del volumen de fin de expiración pulmonar, de la capacidad residual funcional. Eso va a llevar a repercusión tanto en la compliance y en las presiones que vamos a tener que manejar para ventilar ese pulmón, llevando a alteraciones del patrón ventilación-perfusión, de la oxigenación. Podemos tener repercusión hemodinámica, sobre todo sumado a otros factores, como un paciente en el cual tiene un ventrículo derecho predispuesto a claudicar. Las atelectasias aumentan la resistencia vascular pulmonar y eso genera que termine claudicando un ventrículo derecho. Las complicaciones pulmonares posoperatorias y, como mecanismo final, la injuria pulmonar por ventilación mecánica. De todos estos factores, lo principal que vamos a ver en quirófano son, a consecuencia de las atelectasias, alteraciones de la compliance y de las presiones que tenemos que manejar, de la oxigenación, y podemos ver alteraciones hemodinámicas, como decíamos. Entonces, como dijimos, las maniobras de reclutamiento se van a basar en generar presiones transpulmonares que generen que esos alvéolos se vuelvan a reabrir. Para estas maniobras de reclutamiento tenemos tres principales presiones que vamos a tener que tener en cuenta y van a guiar nuestra maniobra. Por un lado, las presiones de apertura, que van a ser las presiones que vamos a tener que superar con nuestra presión plató para generar la apertura de los alvéolos. La presión de cierre, que es una determinada PIP, porque el cierre es un fenómeno expiratorio, en el cual, cuando bajamos por debajo de esa presión de cierre, vamos a generar nuevas atelectasias, o sea, vamos a hacer que ese pulmón empiece a colapsar, y la PIP de pulmón abierto, que es determinado nivel de PIP por encima de la PIP de cierre, que va a mantener esos alvéolos abiertos reclutados. De acuerdo a los trabajos que se han hecho, se postula una presión plató que tenemos que generar para reclutar alvéolos en el adulto de 40-45 centímetros de agua, en el obeso 50 como mínimo, y en niños de 30 centímetros de agua. Por otro lado, para que estas maniobras sean efectivas, o sea, para que logren reclutar alvéolos, van a haber dos factores principales. Por un lado, la presión plató que nosotros generamos para poder abrirlos, y por otro lado, el tiempo durante el cual generamos esa presión. Como vemos, el factor tiempo queda evidenciado en estos gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos las atelectasias en centímetros cuadrados en función del tiempo durante una maniobra de reclutamiento. Vemos cómo esas atelectasias van a ir disminuyendo en forma dependiente del tiempo en el cual mantenemos presiones elevadas en la vía aérea, generando a partir de determinado momento, en este caso estipulado en 10 ventilaciones, una meseta
en la cual deja de haber reclutamiento, o sea, se mantienen estables las atelectasias, y se describe que a partir de esos momentos predomina la repercusión hemodinámica que puede tener una maniobra de reclutamiento por sobre el beneficio de evitar las atelectasias. En el gráfico de la derecha vemos algo similar, cómo cambia la capacidad residual funcional en el tiempo después de realizar una maniobra de reclutamiento en la cual veníamos con una PIP de 3 centímetros de agua y pasamos a luego de una maniobra de reclutamiento a una PIP titulada de 13 centímetros de agua. Vemos cómo la capacidad residual funcional comienza a aumentar, ¿sí?, durante esa maniobra y, como decíamos, en un momento hay un estancamiento del aumento de esa capacidad residual funcional, también con un promedio de 9 a 11 ventilaciones, en las cuales dejamos de tener reclutamiento y vamos a empezar a tener otros efectos producto del reclutamiento, como por ejemplo las alteraciones hemodinámicas, como decíamos. El otro factor que decíamos es la presión transpulmonar que nosotros generemos con esa maniobra de reclutamiento, que va a determinar la efectividad. Como podemos ver en el diagrama superior, vamos a tener en una situación habitual de anestesia general alvéolos que van a estar inflados, alvéolos que van a tener un colapso previo en la pequeña vía aérea y alvéolos que van a estar completamente colapsados. Como vemos, y por lo que decíamos de la ley de Laplace, cuanto menor es el radio de esos alvéolos, mayores presiones de apertura vamos a generar, teniendo que generar para alvéolos colapsados, o sea, atelectasias, unas presiones de apertura de 20 a 60 centímetros de agua. Esto se ejemplifica en los gráficos que vemos abajo, como el volumen de tejido pulmonar no aireado va a disminuir en función de que nosotros realicemos maniobras de reclutamiento, y estas son las presiones que generan esas maniobras de reclutamiento. Presiones plató y presiones PIP. Cuanto mayor es la plató a la que llegan esas maniobras de reclutamiento, 40, 50, 60, menor es la cantidad de tejido no aireado. Lo mismo vemos en el gráfico de la derecha, en el cual en función de la presión que nosotros generemos en la vía aérea, va a ser la capacidad pulmonar total, el porcentaje de la capacidad pulmonar total que nosotros vamos a lograr mediante esa aplicación de presiones. Vemos cómo a medida que aumentamos las presiones, se acerca el volumen pulmonar que tenemos a la capacidad pulmonar total. Y como se muestra en este trabajo, el objetivo principal de las maniobras de reclutamiento está cumplido, que es disminuir el volumen de tejido pulmonar con colapso, o sea, atelectasias. Como vemos, acá se compara niños bajo anestesia general, en los cuales no se aplicó PIP, se aplicó CPAP, es equivalente en este caso a la PIP, y se le realizó una maniobra de reclutamiento y luego se los dejó con una PIP titulada. Y vemos cómo se ve más claramente en este gráfico, cómo en las regiones basales del pulmón, que son las que dijimos, y dorsales, que son las que dijimos donde se producen las atelectasias, en los pacientes, si comparamos pacientes con CIP, CPAP y maniobras de reclutamiento y luego PIP, vamos a ver cómo las atelectasias en los pacientes que tuvieron una maniobra de reclutamiento y luego PIP son nulas. Acá tenemos volumen de atelectasias, pulmón derecho, izquierdo. Vemos cómo en esos pulmones no hubo atelectasias. Mientras que en los pacientes con CIP y CPAP hubo muchas más, y sobre todo el volumen fue mayor de atelectasias en pacientes bajo CPAP que no habían sido previamente reclutados. Esto se puede explicar porque solo la aplicación de CPAP generó sobredistensión de los alvéolos que ya estaban abiertos, generando todavía más atelectasias. ¿Cuáles son las indicaciones de las maniobras de reclutamiento? Es un tema controversial, pero tenemos algunas indicaciones que son claras. Saturaciones por debajo del 94%, driving por encima de 15 centímetros de agua y
una desconexión del circuito. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros desconectamos del circuito al paciente, se pierde esa presión positiva que hemos generado en la vía aérea y generamos atelectasias. Esas son 3 indicaciones firmes de atelectasias, de maniobras de reclutamiento. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que van a estar más predispuestos, sobre todo en el contexto de anestesia, para las atelectasias y recibir una maniobra de reclutamiento? Sobre todo pacientes obesos, mujeres embarazadas, por lo mismo, aumento de la presión intraabdominal en el último trimestre del embarazo, cirugía laparoscópica, otro factor que aumenta la presión intraabdominal, y posición de Tendel. Todos aumento de presión intraabdominal con transmisión generando disminución de la compliance y atelectasias. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de las maniobras de reclutamiento? Por un lado, hipotensión, porque las maniobras de reclutamiento, como vamos a ver, pueden generar hipotensión, y en un paciente hipotenso no las podemos hacer, tenemos que tener un preacondicionamiento hemodinámico. Por otro lado, traumatismo cráneoencefálico, hipertensión intracraneal, porque al aumentar la presión intratorácica, presión en aurícula derecha, va a disminuir el retorno venoso, y por ende va a aumentar la presión intracraneal con disminución de la presión de perfusión. La neurocirugía es más controversial. Actualmente se acepta que se pueden hacer maniobras de reclutamiento durante neurocirugía y titular la PIP, siempre limitando esos niveles de PIP para no disminuir tanto la presión de perfusión, y sobre todo se postula que la transmisión de esas presiones al compartimento intracraneal son menores en pacientes en los cuales tienen posición de elevación de la cabeza. O sea, por un lado, nos ayudaría a tener elevada entonces la cabeza del paciente porque hay menos transmisión, y además titular y evitar usar PIP excesivas en esos pacientes. No sería una contraindicación entonces. Por otro lado, neumotórax no drenado y broncoespasmo, porque en esos casos vamos a aumentar las presiones pulmonares y vamos a empeorar la situación. Y enfisema pulmonar y bullas pulmonares, por el riesgo de generar un neumotórax en esos pacientes. ¿En qué situaciones deberíamos repetir las maniobras de reclutamiento? Siempre, por supuesto, que haya un criterio de los cuales son indicaciones. Un paciente que saturaba menos del 94%, le hacemos una maniobra de reclutamiento, a la hora la cirugía tuvo un aumento, por ejemplo, de la presión del neumoperitoneo, satura de nuevo menos del 94%, lo volvemos a hacer. Lo mismo con la compliance. Ahora, indicaciones para repetirlas por fuera de esos criterios. En este trabajo se postula, que es lo único que encontré respecto a indicaciones de repetir, que serían: toman como referencia, luego de una maniobra de reclutamiento como las vamos a describir después, toman como referencia la presión que se llegó durante la presión arterial de oxígeno que se generó durante esa maniobra. Tomando como base esa presión arterial de oxígeno, una vez realizada la maniobra, pasado el tiempo, cuando disminuya desde ese basal 25 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, sería un criterio para repetir esa maniobra de reclutamiento. Como decíamos, principal limitante de estas maniobras de reclutamiento, la repercusión hemodinámica que podemos tener. Sobre todo por disminución del retorno venoso, por aumentar las presiones intratorácicas y por aumentar la resistencia al retorno venoso. Y estas maniobras de reclutamiento se pueden utilizar como un factor estresor para evaluar la precarga dependencia. Al aumentar la presión intratorácica y aumentar la presión en la aurícula derecha, en pacientes en los cuales se genere una repercusión hemodinámica severa, se puede estimar que son precarga dependientes. Es muy similar esto a las maniobras que tenemos para evaluar precarga desde otras perspectivas. Entonces, pacientes en los cuales hay una gran repercusión hemodinámica, podemos asumir que van a aumentar su gasto cardíaco luego de una infusión de volumen. ¿Cuáles son los limitantes los valores que se postulan para abortar una maniobra de reclutamiento? Una presión arterial media, un gasto cardíaco que cae más del 15%, o una variación de presión de pulso, en caso de tener esa monitorización en la cirugía, de más del 12%.
Bueno, entrando en la variedad de tipos de maniobras de reclutamiento que tenemos. Como clasificación general tenemos dos principalmente, las manuales, que debería tacharlas, y las administradas por el ventilador. Las manuales son las maniobras que se realizan con la bolsa, son maniobras en las cuales se genera un aumento de la presión sostenida en la vía aérea, pero tienen como desventajas que, por un lado, esa presión es ejercida por el anestesiólogo, no está controlada. Por otro lado, esas maniobras, en el tiempo que se pasa de una ventilación administrada por el ventilador a la bolsa, hay una pérdida de la presión positiva en la vía aérea. O sea, estamos tirando a la basura el reclutamiento que hicimos porque generamos atelectasias. Y por otro lado, por otro lado, la posibilidad de que nosotros, después de inflar el pulmón con ventilación manual, pasemos a ventilador y genere justo una inspiración, generando altísimas presiones en la vía aérea que podrían causar daño. Respecto a las maniobras administradas por el ventilador, tenemos maniobras que generan insuflación sostenida, o sea, presiones en la vía aérea sostenidas con un paciente en apnea, o maniobras cíclicas, en las cuales se siguen sucediendo las ventilaciones, o sea, hay ciclos de VT durante la maniobra. Estas maniobras cíclicas se pueden realizar tanto en volumen control, presión control, y pueden ser escalonadas o no. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una. En el gráfico superior tenemos esta presión sostenida en la vía aérea que puede generar tanto de forma manual, que no la recomendamos, como por el ventilador. Luego de sucesivos ciclos ventilatorios, lo que se hace es mantener una presión sostenida en la vía aérea con un paciente en apnea. Se describe 45 de presión en la vía aérea, de presión continua en la vía aérea, centímetros de agua, por 40 segundos. Y luego esta maniobra de reclutamiento vuelve a la ventilación habitual. Son desaconsejables porque tenemos dos parámetros para evaluar las maniobras de reclutamiento: su efectividad y su seguridad. Todas van a ser efectivas en medida de que lleguen a una presión plató suficiente como para superar la presión de apertura. Pero la seguridad de estas maniobras no es para nada buena, no son seguras, ya que este aumento sostenido en la presión en la vía aérea y, sobre todo, este aumento abrupto de las presiones generan daño pulmonar y mayor repercusión hemodinámica. Por otro lado, tenemos maniobras en las cuales, como vemos acá en la tercera, en la inferior, maniobras en las cuales aumentamos tanto la presión plató como las presiones, la presión plató tanto como las PIP, como la PIP, pero de una forma abrupta, también generando altas presiones en la vía aérea durante mucho tiempo con mayor repercusión hemodinámica. Y como terceras y recomendadas están las maniobras en las cuales generan un aumento escalonado y disminución escalonada de las presiones en la vía aérea, en las cuales hay un aumento progresivo en las presiones de la vía aérea hasta llegar a las presiones de apertura, y luego disminución progresiva de las presiones hasta encontrar valores óptimos de presiones por encima de la presión de cierre, como ahora vamos a ver. Esto es muy similar a lo que dije recién. Es una comparación entre las maniobras de presión sostenida y las maniobras cíclicas. Sobre todo la diferencia está en la repercusión hemodinámica que van a generar las maniobras de presión sostenida en la vía aérea, y por otro lado el posible daño pulmonar que tienen a consecuencia de esto que decíamos: altas presiones en la vía aérea por tiempo prolongado y de forma abrupta. Esta es la variedad de maniobras de reclutamiento que se pueden realizar. Las que vimos son las más efectivas, las más seguras y las que se pueden aplicar a un paciente en anestesia general. Y acá vamos a ver, después seguramente el doctor Tussmann nos va a aportar luz sobre el tema, pero bueno, yo desde mi humilde lugar voy a explicar el concepto de esta maniobra de reclutamiento. Estas son las maniobras de reclutamiento recomendadas, que son efectivas y más seguras. Son cíclicas, como decíamos, sigue produciéndose
un volumen tidal durante todo el tiempo durante la maniobra. En presión control, perdón, ventilación controlada por presión, están recomendadas porque nosotros tenemos un control de las presiones a las que llevamos en la vía aérea y escalonadas, en los cuales no hay cambios abruptos de las presiones, sino que es secuencial. Entonces, en este gráfico tenemos presiones en la vía aérea en función del tiempo. Estas maniobras de reclutamiento tienen 4 fases: preacondicionamiento hemodinámico, fase de reclutamiento, fase de titulación de PIP en forma decreciente y luego una fase de reapertura con mantenimiento de una PIP óptima que genera un pulmón abierto. Para estas maniobras de reclutamiento tenemos que tener, como decíamos, 3 presiones principales en mente: presiones de apertura, presiones de cierre y presiones que mantienen, presiones PIP que mantienen ese pulmón abierto. Entonces, estas maniobras de reclutamiento se setea determinada PIP y determinada presión plató. Como en este gráfico se muestra, acá se comienza con una driving pressure de 15 centímetros de agua. Esa driving se mantiene constante y se va aumentando en forma escalonada la PIP, de 5 en 5 centímetros de agua, hasta llegar a la PIP que uno quiere, que en general se habla de 20 centímetros de agua, o como las mesas que tenemos en general en el hospital, que no nos permiten superar PIPs de 20 centímetros de agua. Entonces, en el caso de que no se lleguen a presiones de apertura, como decíamos, en un pulmón de un paciente adulto no obeso, va a ser de 40 centímetros de agua, podemos ahí sí aumentar la driving pressure para llegar a esa presión plató. Una vez que dejamos esa presión inspiratoria máxima, que va a ser la que va a superar las presiones de apertura y va a abrir alvéolos, durante al menos 10 ciclos respiratorios, se supone que nosotros ahí ya tenemos alvéolos reclutados. El próximo objetivo va a ser identificar cuáles son las presiones de cierre para después mantener la ventilación por sobre esas presiones de cierre. Entonces, se hace una maniobra de decremento de PIP en la cual cada 2 ventilaciones disminuimos 2 puntos la PIP hasta el momento en que esa PIP genera una disminución de la compliance. En ese punto, nosotros sabemos que, o estimamos que, vamos a estar en las presiones de cierre. O sea, se cerraron alvéolos, disminuyó la compliance de ese sistema. Luego, esa es la fase de titulación de PIP. Y en una última fase, lo que vamos a hacer es, mediante, de nuevo, un aumento de las presiones, manteniendo la misma driving pressure, vamos a llegar a las presiones de apertura, y una vez que volvimos a reclutar esos alvéolos, disminuir la PIP hasta valores de 2 centímetros de agua por encima de la PIP que nosotros encontramos la presión de cierre. En esos valores sabemos que vamos a mantener los alvéolos que habíamos abierto en la segunda fase, los vamos a tener abiertos, reclutados. Y como vemos, en estos últimos ciclos ventilatorios, tenemos por un lado recuperación de la capacidad residual funcional en comparación con la inicial. Y por otro lado, disminución de las presiones driving, o sea, que van a estar reflejados en un aumento van a estar dados por un aumento de la compliance. No dije, durante esta primera fase de preacondicionamiento hemodinámico, es cuando vamos a evaluar si ese paciente tolera la maniobra de reclutamiento. Si no, la vamos a abortar en las presiones que estemos en ese momento, optimizar la hemodinamia y luego continuar con la maniobra. Esto es lo que decíamos. A medida que aumentamos las presiones y que habría